365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...22 de febrero, promesa 53. Dios es mi única esperanza. El Salmo 39, en los versos del 7 al 9, dice: Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Y en la Biblia el mensaje, en los mismos versos, dice: ¿Qué hago mientras tanto, Señor? Espero en ti. Eso es lo que hago. Espero que me salves de una vida rebelde. Sálvame del desprecio de los idiotas. No diré más. Cerraré la boca, ya que tú, Señor, estás detrás de todo esto. Sin embargo, no puedo soportarlo mucho más. Mis queridos amigos, este salmo no era un canto triunfal, era un suspiro contenido. Era una oración de alguien que entendió que la vida es corta, que el tiempo corre, que los errores pesan y que sin Dios todo pierde sentido. David viene de reflexionar sobre la brevedad de la vida. En hebreo él usa la palabra evel, que significa vapor, neblina, algo que aparece y luego desaparece. La misma palabra es esta que se usa en Eclesiastés para decir que todo es pasajero. Y ese salmo comienza con una pregunta real: ¿qué hago mientras tanto? Esta pregunta no es teórica, es existencial. ¿Qué hago mientras tanto? Mientras el tratamiento sigue, mientras la corte aún no responde. ¿Qué hago mientras tanto, Dios, mientras que mi hijo no cambia? ¿Qué hago mientras el dolor no se va? ¿Qué hago cuando el diagnóstico no mejora? David no pregunta ¿cómo lo soluciono? Él pregunta ¿qué hago mientras tanto? Y él mismo se responde. Y es brutalmente sincero porque le dice a Dios: espero en ti. Eso es lo que hago. No dice estoy tratando de controlarlo todo. Voy a forzar las cosas. No sabes qué, Dios, me cansé, voy a huir. Él dice, espero. El día de ayer hablé de la espera, pero hoy continuamos esperando respuestas de parte de Dios. Sabemos que la espera no es pasividad. La espera es esa confianza sostenida en Dios. Y aquí David está sosteniendo su alma cuando ya no tiene el control de las cosas. ¿Qué haces tú cuando humanamente no hay solución? Hay momentos donde la esperanza en resultados muere. El médico dijo lo que dijo. Tú recibiste esa semana un diagnóstico devastador. El análisis confirmó lo que temías. Y yo me duelo con las personas que me escriben y me dicen, me acaban de decir esto. Tengo los resultados y los resultados dicen esto. He visto morir mis sueños. He visto a mi esposo irse de la casa. He visto una relación que terminó. He visto el cuerpo que no responde. Humanamente, ni tú ni yo podemos revertirlo. Y aquí está la diferencia espiritual más grande. David no pone su esperanza en el resultado. David pone su esperanza en Dios. Yo sé que esto suena bien, pero en la práctica es difícil porque uno está tratando de hacer todo lo que puede. Está agotando recursos. Pero si tu esperanza
está en que el diagnóstico cambie, tu paz va a depender del diagnóstico. Pero si tu esperanza está en Dios, tu paz depende de tu carácter. ¿Y sabes qué? Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Cuando tú pierdes el control, descubres quién realmente lo tiene. Y eso es exactamente lo que es este salmo. Me sorprendió mucho leer que dice, tú estás detrás de todo esto. Creo que es una parte profunda del texto bíblico. Ahí David dice, bueno, cerraré la boca, ya que tú, Señor, estás detrás de todo esto. David no está diciendo con esto que Dios es cruel, para nada. Él está diciendo que Dios nunca perdió el control de las cosas. Y aquí quiero explicarte algo, y si tú lo entiendes, esto va a cambiar tu perspectiva de vida. No todo lo que nos pasa viene de Dios, pero nada pasa fuera de la voluntad de Dios, es decir, si Dios no lo permite. Cuando tú entiendes eso, el silencio se vuelve adoración. El silencio delante de Dios es un acto de confianza radical. Mira, yo no entiendo todo, pero yo confío en el Señor. Yo esto ya se lo entregué al Señor, ya oré, ya hice lo que humanamente posible puedo hacer. Ahora le toca hacer el imposible a Dios. Incluso David continúa siendo humano y le dice al Señor, sin embargo, yo no puedo soportar mucho más esto. Y está bien que nos abramos delante de Dios, está bien que le digamos, Señor, esta situación ya me sobrepasó, o sea, ya no sé qué hacer, ya no sé hacia dónde dirigirme, ya no sé qué es lo que me conviene, necesito discernimiento, necesito que me muestres el corazón de las personas. David aquí no maquilla su dolor, no dice estoy fuerte, soy el mismo guerrero que venció a sus miles. Él dice, no puedo soportarlo mucho más. Esto es una fe honesta. Esto es alguien que se sabe vulnerable delante de Dios y que no teme abrirle su corazón, llorar y decirle, Señor, me siento así, estoy así, esto me pasa y necesito tu intervención. Fe no es negar el dolor, es decidir confiar en Dios en medio del dolor. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Tú puedes estar agotado, agotada, cansada, pero aún así tener esperanza en Dios. Tú puedes estar quebrado y aún así confiar en el Señor. Podrías estar al límite y aún así poner tu única esperanza en el Señor. Quiero que te imagines que estás colgado de una cuerda en medio del abismo. Tus brazos tiemblan, tus fuerzas se agotan. No puedes subir, no puedes bajar. La cuerda no va a eliminar el abismo, sigue ahí, pero va a evitar que te caigas. La esperanza en Dios no elimina inmediatamente el diagnóstico, pero evita que tú te rompas. Y eso es suficiente para seguir de pie un día más. En hebreo la palabra esperanza es tikvak y también puede significar cuerda o cordón. Es algo de lo que te sostienes para no caer. Eso es la esperanza. Algo de lo que te sostienes para no caer. David está diciendo aquí, no tengo otra cuerda. No está diciendo, Dios es una opción. Está diciendo, si tú no me sostienes, yo me hundo. Y hay momentos en la vida donde un médico hizo todo lo que podía, donde el abogado ya habló y hasta ahí nomás llegó su cuidado. El trabajo ya respondió. La persona ya se fue. La puerta ya se cerró. El préstamo no te lo dieron. Y no hay nada más que hacer. La verdadera fe comienza cuando se acaban los recursos humanos y eso es exactamente lo que nosotros vemos en este salmo. Cuando ya no hay nada más que hacer, empieza la esperanza verdadera. Hay noticias que no solo nos informan, hay noticias que nos desarman, un diagnóstico que nos parte el alma, un cáncer, una metástasis, un hijo que dice,
que ya no quiere vivir, un matrimonio que no responde, una corte que define tu futuro, una migración incierta. Humanamente ya no hay reversa. Y David aquí no dice, mi esperanza está en que cambie el diagnóstico. Lo que dice es, mi esperanza está en ti. Y eso es distinto. Cuando tú no puedes cambiar tu circunstancia, tú puedes anclar tu alma al carácter de Dios. Y eso es lo que está haciendo David. Cuando tenía 11 años, de niña, yo sufría de asma. Vivía con resfríos, con mocos, con bronquios inflamados. Pero esta vez fue distinto. Entré a emergencia al hospital porque no podía respirar. El pecho se me cerró, me aplicaron algo y empeoré en vez de mejorar. Volaba en fiebre, sentía que el aire no me entraba. Humanamente estaba peor de como había llegado. Una doctora, amiga de la familia, dijo, sáquenla, esto no le está haciendo bien. Los médicos le dijeron a mi mamá que si yo salía bajo su responsabilidad y ellos firmaron una hoja de cargo. Y salí. No fue rebeldía, no fue imprudencia, era una convicción profunda de que algo no estaba bien. Yo ya estaba comenzando a ponerme morada. Cuando llegamos a casa, mi abuelo, que toda su vida ha sido asmático, él sabía exactamente qué usar, me inyectó lo que correspondía. Pusieron mis manos en agua caliente, luego en agua fría, y recuerdo ese momento como si fuera hoy, que el aire volvió a entrar, como si me estuvieran nebulizando por dentro, volví a respirar. Esa noche para mí fue una noche de esperanza, pero lo más fuerte no fue solo que respiré, sino que después de esa crisis tan intensa que tuve, tan al límite, nunca más volví a tener asma. Nunca más. Ese día me levanté, seguí jugando como si nada, pero algo cambió. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo algo más profundo. Mi esperanza no estaba en el hospital, no estaba en el método, no estaba en el recurso, estaba en Dios. Dios usó el conocimiento, usó la experiencia, usó a mi abuelo. Y yo creo que eso es lo que David estaba diciendo. ¿Qué hago mientras tanto? Espero en ti. Hay momentos donde el resultado humano no responde. Hay diagnósticos que nos parten el alma. Hay procesos que no se pueden revertir. Y una fe madura no niega la realidad, sino que decide anclar su vida en la esperanza, en Dios. Aunque no lo soporte mucho más, como dice el Salmo, Dios sigue siendo mi única esperanza. Así que si el día de hoy tú estás esperando un resultado médico, no pongas tu esperanza solo en el informe. Ponla en Dios. Dile, Señor, tú eres mi única esperanza. Si estás agotada, no finja fortaleza. Sé honesta delante de Dios, ábrete. Todos repitamos juntos, espero en ti. Eso es lo que hago, Señor. Tú eres mi única esperanza. Tú y yo no controlamos el resultado, pero sí decidimos dónde poner nuestra esperanza. Oremos juntos. Señor, hay cosas que yo no puedo cambiar, hay noticias que me duelen, procesos que no entiendo. A veces siento que no puedo soportarlo mucho más, pero hoy decido esperar en ti. Guarda mi corazón, guarda mi boca del descontrol. Sostén mi alma cuando mis fuerzas se acaban. Tú eres mi única esperanza, Señor. Hoy hablo sanidad para todo cuerpo enfermo, para toda vida que está sin esperanza, para toda persona que ha recibido un mal diagnóstico, para todos aquellos que hoy se sienten sin fuerzas. Que tú seas nuestro abogado, nuestro defensor, aquel que pelea las batallas por nosotros, el único en quien podemos poner toda nuestra esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Levítico capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 59, todo el capítulo 13. Marcos capítulo 6, versos del 1 al 29. Salmos capítulo 39, versos del 1 al 13. Y Proverbios capítulo 10, verso 10. Y quiero animarte a compartir cómo la Biblia está transformando tu vida. Puedes hacerlo aquí en los comentarios, puedes hacerlo a través de tus historias, hazlo como quieras, pero hazlo. Comparte cómo leer la Biblia está cambiando tu vida. ¿Qué te está enseñando Dios a ti en este tiempo? Sé de bendición para otras personas.
Ahora sí, sigamos adelante, porque cada día en su palabra cuenta. Y ahora me gustaría hacerte una petición con todo el corazón. Si vas a enviarme un audio con tu testimonio o quieres contarme algo, ayúdame a que dure máximo 2 minutos o 3. Ya, exagerando. Así yo puedo escucharlo con atención, discernirlo con calma y tener el tiempo suficiente para colocarlo dentro del podcast de la mejor manera. Ayúdame a redimir el tiempo. Colabora conmigo a que todo fluya de forma ordenada, correcta, porque cuando somos breves, somos más claros y podemos bendecir a muchas más personas. Gracias por caminar conmigo en esta carrera de la fe. Ahora sí, ¿estás listo? Toma tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te acompañe en esta carrera. 3, 2, 1, comenzamos. Levítico, capítulo 13. Verso 1. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: si alguien tiene una hinchazón sobre una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Miren que esa palabra ya estaba aquí en la Biblia. Al 7º día, el sacerdote la volverá a examinar y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por 7 días más. Una vez cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará de nuevo y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces, la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. Si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura, dado que la piel se ha vuelto completamente blanca y la persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona, al decir, eres pura. Si alguien tiene una llaga purulenta en la piel que ha empezado a sanar, pero en el mismo sitio aparece una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, la persona deberá acudir al sacerdote para que la examine. Si el sacerdote, al examinarla, ve que el problema es más profundo que la piel y si el vello en el área afectada se ha vuelto blanco, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura.
La llaga purulenta se ha convertido en una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido. El sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por 7 días. Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es una enfermedad grave. Pero si la persona afectada no crece ni se extiende, es simplemente la cicatriz de la llaga, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien sufre una quemadura en la piel y la zona quemada cambia de color poniéndose blanca, rojiza o blanca brillante, el sacerdote deberá examinarla. Si encuentra que el vello en la zona afectada se ha vuelto blanco y que el problema parece estar más profundo que la piel, entonces ha surgido en la quemadura una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque sin duda se trata de una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido en la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es sin duda una enfermedad grave de la piel. Pero si la zona afectada no ha cambiado ni se ha extendido por la piel, sino que ha disminuido simplemente una hinchazón causada por la quemadura, luego el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura porque es simplemente la cicatriz de la quemadura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si encuentra que ésta es más profunda que la piel y contiene vello delgado y amarillo, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Si se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla, y el sacerdote, al examinar la llaga costrosa, encuentra que esta no es más profunda que la piel, pero no tiene vello negro, debe poner a la persona en cuarentena por 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote deberá examinar la llaga de nuevo. Si encuentra que la llaga costrosa no se ha extendido y que no contiene vello amarillo y que no parece estar más profunda que la piel, la persona deberá afeitarse totalmente, con excepción de la zona afectada. Luego, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena durante otros 7 días. Al 7º día, examinará la llaga de nuevo. Si no se ha extendido y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Entonces, la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Sin embargo, si la llaga costrosa empieza a extenderse después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si encuentra que la llaga se ha extendido, no hace falta que el sacerdote busque el vello amarillo. La persona infectada quedará ceremonialmente impura. Pero si el color de la llaga costrosa no ha cambiado y ha crecido el vello negro, la llaga se ha curado. Entonces el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene manchas blancas brillantes en la piel, el sacerdote deberá examinar la zona afectada. Si descubre que las manchas brillantes son de un tono blanco opaco, no es nada más que una erupción de la piel y la persona quedará ceremonialmente pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calvo, sigue ceremonialmente puro. Si pierde el cabello de la frente y simplemente quedó calvo de la frente, sigue siendo puro. Sin embargo, si aparece una llaga de color blanco rojizo en la zona calva de la cabeza o en la frente, es una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá examinarlo y si se descubre hinchazón alrededor de la llaga blanca rojiza en cualquier parte de la cabeza del hombre y tiene la apariencia de una enfermedad de la piel, el hombre ciertamente está infectado con una enfermedad de la piel y es impuro. Entonces el sacerdote deberá declararlo ceremonialmente impuro debido a la llaga de la cabeza. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro, y permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave.
y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ahora, supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero. Si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal o de la tela o del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido, la ropa de la tela o el cuero, sin ninguna duda, está contaminado de un moho grave y queda ceremonialmente impuro. El sacerdote deberá quemar el objeto, la prenda de vestir, la tela de lana o de lino, o el artículo de cuero, pues ha sido contaminado con un moho grave. Tendrá que ser totalmente destruido por el fuego. Si al examinarlo de nuevo el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido en la prenda de vestir, en la tela o en el cuero, ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros 7 días. Entonces el sacerdote lo examinará otra vez. Si ve que la zona afectada no ha cambiado de color después de haber sido lavado, aunque no se haya extendido, el objeto está contaminado. Tendrá que quemarlo por completo, sin importar si la mancha está por dentro o por fuera. Sin embargo, si el sacerdote lo examina y después de haber sido lavado ve que la zona afectada se ha desteñido, entonces cortará esa parte de la prenda de vestir, de la tela o del cuero. Y si la mancha reaparece en la prenda de vestir, en la tela o en el artículo de cuero, es evidente que el moho está extendiéndose y que el objeto contaminado tendrá que ser quemado. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la tela o del artículo de cuero después de haber sido lavado, este se debe lavar nuevamente y entonces quedará ceremonialmente puro. Estas son las instrucciones acerca de cómo tratar con el moho que contamina una prenda de vestir de lana o de lino o de tela o cualquier objeto hecho de cuero. Esta es la manera en la que el sacerdote determinará si estos artículos son ceremonialmente puros o impuros. Wow, terminamos de leer el Levítico 13 y es un capítulo extenso que describe regulaciones sobre enfermedades de la piel, especialmente de la lepra, y cómo los sacerdotes debían examinar a los afectados. Me llamaba mucho la atención la forma tan meticulosa en que tenían que ser examinadas todas las cosas para deducir si esas cosas estaban siendo puras o impuras. Y aunque es extraño, ¿no? Todo esto nos revela principios espirituales profundos sobre el pecado, sobre la pureza y sobre la restauración. La lepra era la enfermedad grave de la piel. Constantemente la Biblia en Levítico 13 nos dice la enfermedad grave de la piel. Esa enfermedad grave era la lepra, pero normalmente cuando a nosotros la Biblia nos habla de lepra o de esa enfermedad grave de la piel, nos está hablando del pecado. El pecado es como la lepra, se extiende si no se trata. Es no visible de inmediato, pero poco a poco se extiende hasta afectar todo el cuerpo. Entonces, de la misma manera es cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestras vidas y no lo confrontamos. Eso puede infectar nuestro corazón, puede infectar nuestra relación con Dios. Y el pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios, hace que nosotros nos aislemos de Dios. La lepra es contagiosa. La lepra es destructiva. La lepra nos lleva a la separación, al igual que el pecado. Levítico, capítulo 13, versos del 45 al 46, nos dicen que el pecado no es algo con lo que nosotros podamos jugar. Si nosotros no tratamos el pecado puede separarnos de nuestra comunión con Dios y de nuestra comunión con los demás. Vimos nosotros que el sacerdote examinaba a los leprosos para determinar su condición. Nosotros hoy necesitamos una autoevaluación espiritual, permitir que el Espíritu Santo nos examine, ponernos en el espejo de la Biblia, de la palabra de Dios y preguntarle al Señor, ¿mi vida te parece una vida pura?
¿O te parece que tengo pecado en mi vida y que soy impuro? La gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino el poder para vencer el pecado. Dios establece un proceso de la restauración, no para condenarnos, sino para restaurarnos. No era un proceso para aislarnos, tampoco era un proceso para castigarnos, sino para proteger a la comunidad y darles la oportunidad de la restauración. Por eso es que se alejaban a las personas que tenían lepra, para darles una oportunidad de que se restauren, que sanen lejos de toda la comunidad, para que no contagien a ninguno. Dios nunca nos expone para humillarnos, sino para sanarnos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios te muestra tu pecado, nunca es para condenarte, sino siempre es para restaurarte, siempre es para sanarte. Jesús es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro sanador. En el Nuevo Testamento nosotros vimos en Marcos capítulo 1, versos del 40 al 42, cómo Jesús toca a los leprosos y los sana. Y esto es muy significativo, porque bajo la ley, tocar a un leproso hacía impuro a cualquiera que lo tocara. Pero en el caso de Jesús, su pureza es más poderosa que la impureza de la enfermedad. Todo lo que Jesús toca, transforma. Todo lo que Jesús toca, sana. No importa cuán herido estés, no importa cuál sea esa enfermedad que tú tienes, esa enfermedad que te avergüenza, esa enfermedad que te hace sentir roto. Bueno, quiero decirte que el toque de Dios hoy puede restaurarte, puede sanarte. Jesús nos invita cada día a acercarnos a Él con nuestras heridas, con nuestros pecados, con nuestras impurezas, con nuestras enfermedades. Y su gracia es suficiente para hacernos de nuevo. Dios puede usar tus heridas para mostrar su poder y su gloria. Dios puede traer sanidad a tu vida hoy. Él puede obrar en la vida de una mujer que le diagnosticaron muerte cerebral. Hoy puede volver a la vida, así como el día de ayer escuchamos que Jesús le dijo a una niña, Talita Kumi, niña, levántate. Hoy también se puede levantar esta mujer. Hoy, si tú tienes una enfermedad en la piel, una enfermedad que te causa vergüenza, algo que no sabes cómo manejar el estrés, hoy pídele a Jesús que te sane. Hoy pídele a Dios que Él obre un milagro en tu vida. Vamos a leer el libro de Marcos capítulo 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas, Simón. Y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Este pasaje de Marcos nos muestra cómo Jesús es rechazado en su propia tierra. El verso 4 nos dice que un profeta es honrado en todas partes, menos en su propio pueblo, menos en su propia tierra. Y hay un famoso dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, no se lo inventó alguien, viene de la Biblia. Jesús regresa a Nazaret, su ciudad natal, pero en lugar de recibirlo con fe, lo menospreciaban. El problema no era que no conocieran a Jesús, sino que lo conocían demasiado bien en lo natural y no podían verlo en lo espiritual. Y es que la familiaridad es enemiga de la fe. Conocer a Dios no significa confiar en Él. Ellos lo menospreciaban. Dijeron, es un simple carpintero. ¿Quién es Él? ¿Qué nos va a enseñar Él? En mi caso, yo siempre me he sorprendido cómo Dios abre puertas en lugares inesperados
A veces siento que no soy profeta en mi tierra porque las personas que más han recibido mi mensaje, que más me han escuchado, que más me han apoyado con mis libros y más han conectado con mi trabajo han sido de otros países. No lo veo como algo negativo, sino como un recordatorio de que el propósito de Dios no tiene fronteras y que su plan va más allá de lo que nosotros imaginamos. Me sorprende la forma en cómo la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Y es que la incredulidad limita el mover de Dios. No porque Él no pueda hacer más milagros, sino porque había demasiada incredulidad. Ser rechazado por tu fe no significa que no estés en el propósito de Dios. Si tú esperas la aprobación de todos, jamás cumplirás con el llamado de Dios a tu vida. Pregúntate hoy, ¿estoy limitando lo que Dios puede hacer en mi vida por mi falta de fe? Continuamos, verso 7. Después Jesús fue a una aldea enseñando a la gente y reunió a sus 12 discípulos. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Y les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Aquí vemos que los discípulos fueron enviados con un propósito. El verso 7 nos dice que los comenzó a enviar de 2 en 2. Y es que Jesús prepara a sus discípulos para la misión, enseñándoles a depender, pero completamente de Dios. Cada vez que Dios nos llama a una misión específica, Él también nos equipa. No necesitamos tenerlo todo resuelto. Es Él el que nos da todo lo que necesitamos para el camino. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él y en su provisión. La misión requiere fuerza, la misión requiere fe y requiere dependencia total de Dios. Él les dijo, no van a llevar provisiones. ¿Por qué? Porque Dios provee. Cada vez que tú vas a hacer un servicio para Dios, acuérdate, Dios provee, Dios proveerá. Él hará lo que sea necesario para que tú cumplas con tu misión. Y luego también les advirtió acerca del rechazo de la gente en el verso 11, porque no todos recibirán la verdad, pero eso no significa que nosotros debemos dejar de proclamarla. Hay gente que no va a empatizar con nuestro mensaje, pero si no quieren escucharlo, pueden cambiar de canal, pueden escuchar otro podcast, pueden escuchar otra cosa. En cuanto a nosotros, seguiremos haciendo lo que Dios nos ha dicho, leyendo, orando y tratando de estar conectados a Él los 365 días de este año. Y a quien no le guste, que se aguante, tú sacúdete el polvo de los pies y continúa. Verso 14. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba mucho escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo una oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados.
Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juro que te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Y su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y se la trajera. El soldado decapitó a Juan en prisión. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Vemos aquí en el verso 18 que Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Entonces, Juan el Bautista es asesinado porque se mantuvo firme en la verdad, aun cuando esto le costará la vida. La verdad siempre incomoda a quienes no quieren cambiar. Defender la justicia tiene un costo, pero Dios siempre honra a los que le son fieles. No debemos temer las consecuencias cuando vivimos alineados a Dios. El miedo a los hombres hará que comprometas tus valores, pero el temor a Dios te mantendrá firme. Meditemos hoy. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios, incluso cuando eso signifique rechazo, dificultad, o aunque tengamos que pagar un precio alto? Salmos capítulo 39. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti, no diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, Señor, estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso. Igual que mis antepasados, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. En el Salmo 39, David expresa una profunda reflexión sobre la brevedad de la vida y la fragilidad humana. Se da cuenta de que sin Dios todo es pasajero, todo es sin sentido. Y ese salmo nos invita a valorar el tiempo que Dios nos ha dado y a vivir con propósito. Recuerda, el tiempo es corto, vive con propósito. Lo primero que tenemos que hacer es dominar nuestra lengua y proteger nuestro corazón. Y es lo que nos dicen los versos del 1 al 3. Pondré un freno en mi lengua, dice, mientras haya gente mala a mi alrededor. Entonces David empieza con una decisión intencional. Voy a guardar silencio para no pecar con mis palabras. Se da cuenta de que a veces lo mejor es callar y confiar en Dios. Porque nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablas puede bendecir o puede destruir. A veces el silencio es sabiduría. No siempre es necesario responder a todo. Dios mira nuestro corazón, incluso cuando nosotros callamos. Entonces tu boca es un reflejo de lo que llena tu corazón. Llénate de Dios y hablarás vida.
Versos del 4 al 6 nos recuerda la brevedad de la vida. ¡Qué fugaz! David medita en la realidad de que su vida es corta, como una sombra que se desaparece. Se da cuenta de que acumular riquezas y logros sin Dios no tiene sentido. Y es que la vida es pasajera. No vivas solo para lo material, para acumular riquezas aquí en la tierra, sino comienza a acumular tesoros en el cielo. A cada uno de nosotros, Dios nos llama a vivir con propósito y a no desperdiciar el tiempo. Nuestro verdadero hogar está en la eternidad. Así que comencemos a sembrar en lo eterno. No acumules aquí. Si tú supieras cuán breve es la vida, te enfocarías en lo eterno, no en lo temporal. Piensa, ¿estoy invirtiendo mi vida en lo realmente importante? Versos del 7 al 11 dice, Señor, tú eres mi única esperanza. Aquí David se da cuenta de que su única esperanza real era Dios. No las riquezas, no el éxito, no la aprobación de la gente. Y es que nada en este mundo puede darnos una verdadera seguridad. Solamente Dios. Cuando el mundo nos falla, Dios sigue siendo nuestra roca. El mundo te dará 1000 razones para desesperarte, pero Dios te da una para confiar. Él sigue estando en control. Entonces, ¿dónde vas a poner tu esperanza? Solamente en Dios. Y por último, David termina su oración con humildad. En los versos del 12 al 13 le dice, escucha mi oración, Señor. Cuando clamo a ti, no ignores mis lágrimas. David reconoce su dependencia total de Dios. Se ve a sí mismo como extranjero en este mundo, un peregrino que anhela estar en la presencia de Dios. Y de repente tú has orado como David. Dios, no ignores mis lágrimas. Mira que estoy orando, estoy clamando ante ti. Yo quiero decirte algo. Dios no ignora ninguna de tus lágrimas. Él ve cada una de ellas. Él escucha tu oración. Cuando llegues al final de tu vida, lo único que importará es lo que hiciste con Dios. Nuestra vida en esta tierra es temporal, pero nuestra esperanza es eterna. Proverbios 10:10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Este proverbio nos advierte sobre 2 tipos de personas. La primera, el que guiña el ojo, que representa a quienes actúan con engaño, manipulan y esconden sus malas intenciones. Y el otro tipo, el que habla sin sabiduría. Son los imprudentes, los que usan sus palabras y se meten en problemas. ¿En cuántos problemas me ha metido a mí mi lengua? Las palabras descuidadas pueden abrir puertas al conflicto, traer ruina y exponer la falta de sabiduría de una persona. Hablar sin pensar es una trampa peligrosa. No te metas ahí. Hablar sin sabiduría puede traer consecuencias serias. Las palabras deben usarse para edificar y no para herir. La prudencia es la clave en una conversación. Así que las palabras pueden ser armas o herramientas. Depende cómo las uses. ¿Estás siendo sabio en lo que dices o estás hablando sin pensar? ¿Eres prudente al hablar o dejas que tus palabras te metan en problemas? Y ahora quiero invitarte a escuchar el testimonio de Lisbeth Pacheco. Hola Wendy, hola comunidad de íntimos. Quería pasar por acá a dejar un testimonio para darle la gloria y la honra a Dios. Ayer escuchando el testimonio de Leticia, tuve un sentir en mi corazón de que debía de hablar lo que Dios había hecho en mi vida en una situación similar a la que Leticia pasó. En septiembre del 2025, un fin de semana antes del 9 de septiembre, tuvimos que comprar otro carro porque el que manejaba frecuentemente tuvo una falla. En esos días antes del 9, la verdad no saqué el carro, no lo conocí bien, o sea, tenía la confianza de pues que como manejaba y pues que era un carro relativamente pues se acababa de comprar. Me confié. Bueno, cogí mi camino para Orlando. De donde vivo son 2 horas de viaje. Todo bien en el día. A lo que me devolví pasada las 5 de la tarde.
Más o menos iban a ser como las 6, pero se oscureció y empezó a llover fuerte y no se veía nada a distancias cortas. Y yo no sé por qué no pude prender las luces altas. Por ende, no veía nada. Hubo una ocasión que me salí de la vía y ahí fue cuando empecé a ver el milagro de Dios, porque acá las vías por lo general son protegidas por unas barandas y literal yo no golpeé con la baranda. Dios me protegió, vi cómo Él me guardó. Me fui viniendo súper despacio. Acá las velocidades por la Turnpike son a 70 millas por hora. Igual la gente seguía en esa misma velocidad, así fuera con la lluvia. Por ende, pues a mí me pasaban, me pitaban. Pero una ocasión que una persona se me puso atrás en un camión, yo creo, porque se veía que me iluminaba, iluminaba muchísimo y empezó a iluminar, y el Señor empezó a venir detrás con la misma velocidad en la que yo venía súper despacio y me acompañó como por 40 minutos más. Vi que era un ángel de Dios que me guardó, que me protegió en este camino. Vi cómo su mano protectora estuvo conmigo. Cuando ya casi, literal, pasó mucho tiempo, yo venía orando, yo llamé a mi esposo, le pedía que viniéramos orando, que me leyera la Biblia. Cuando logré, se prendieron las luces altas y la persona que venía atrás, el ángel de Dios, se dio cuenta que ya se me habían prendido las luces, pasó ya para irse y me pitó como despidiéndose. Wow, vi cómo la mano de Dios guardó mi vida, me protegió, y esto lo digo, Wendy, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, que nos cuida, que tiene misericordia de nosotros, que nos ama. Mi querida Lisbeth, gracias por atreverte a contar lo que Dios hizo. A veces nosotros pensamos que los ángeles solo aparecen en historias bíblicas, pero la Biblia dice que hay ángeles ministradores enviados para servir y para acompañarnos. Nos lo dice la Biblia en el Salmo 91. Lo que tú viviste no fue casualidad, fue cobertura, fue protección de Dios y fue una muestra de su fidelidad. Hay momentos donde no vemos el camino, donde llueve, donde oscurece, donde sentimos que no sabemos ni cómo encender las luces. Pero aun cuando tú no podías ni prender las luces altas, Dios desde el cielo ya te había enviado respaldo detrás de ti. Y quiero decirte algo, Lisbeth. Así como Dios te guardó en esa carretera, también te guardará en los caminos que hoy no entiendes. Él no te deja sola, ni en la lluvia, ni en la oscuridad. Te quiero regalar el Salmo 121, versos 7 y 8, que dice: el Señor te protegerá de todo mal y guardará tu vida. El Señor te protegerá al entrar y al salir, ahora y para siempre. Hoy celebramos contigo que Dios guarda a sus hijos, que Él siempre nos acompaña, que Él siempre envía ayuda cuando ni siquiera sabemos de dónde aparece. Así que si hoy tú estás escuchando este mensaje y estás atravesando tu propia tormenta, quiero que recuerdes que no estás solo, no estás sola. Dios tiene escoltas invisibles para ti. Y quiero que escuches el testimonio de Ivette Quintanilla desde México. Hola Wendy, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los íntimos desde México. El día de hoy quiero compartir mi testimonio y te cuento que yo conocí a Dios en el año 2024, casi al mismo tiempo en el que yo comencé a escuchar tu podcast. En este tiempo yo me encontraba trabajando en una institución gubernamental de acá de México, desempeñando mi profesión como trabajadora social. Sin embargo, pues bueno, era un trabajo que ya me tenía desgastada física, emocional y hasta económicamente, pues la remuneración era muy baja y al yo encontrarme ya independiente y viviendo sola, mi ingreso no me alcanzaba para solventar mis necesidades, por lo que yo tuve que recurrir a conseguir un segundo empleo como mesera por las noches, trabajo en el que duré más o menos 2 años. Estos 2 años estuve, pues bueno, en estos 2 empleos, trabajaba de lunes a domingo, no descansaba, trasnochaba,
hasta que llegó el punto en el que me sentí muy desesperada, estancada, sin un propósito, pero sobre todo sabiendo que eso no era lo que yo quería para mí ni para mi vida. Sin embargo, bueno, pues tampoco lograba encontrar un empleo que me pudiera remunerar mejor. Entonces, Wendy, fue cuando yo empecé pues a pedirle diario a Dios, a hablar con Dios, a buscar de Dios. Comencé a clamar a Dios en mi desesperación y recuerdo que una noche me arrodillé, me rendí a Dios completamente, lloré con todas las fuerzas de mi corazón y le pedí, le supliqué que por favor me diera la oportunidad de encontrar un mejor empleo. Yo ya no quería trasnochar ni quería vivir en ese ambiente. Entonces, bueno, pues te cuento que tiempo después una amiga mía de la universidad me contactó para ofrecerme una oportunidad laboral, la cual yo acepté sin pensarlo y fue entonces que pude dejar estos 2 empleos, ya que yo tenía un mejor ingreso. La sorpresa fue que más o menos un mes después de yo haber dejado este trabajo, me entero de que hubo un despido masivo de personal. Entonces, pues en ese primer momento fue cuando yo supe que Dios estaba obrando en mi vida y que Dios definitivamente estaba respondiendo a mis oraciones. Luego, 6 meses después de yo haber ingresado a esta nueva institución, otra de mis amigas me contacta para ofrecerme una oportunidad laboral, pero ahora en una institución gubernamental en la que yo siempre había soñado con trabajar. Sin dudarlo lo acepté y mi proceso de ingreso duró solamente un mes. Esto te estoy hablando que fue más o menos en el mes de noviembre del 2024 y para el mes de diciembre, Wendy, me entero de que esta institución, que era una institución privada, acababa de cerrar sus puertas. Por consecuencia, pues bueno, despidió a todo el personal que en ese momento se laboraba en este lugar. Para mí fue sorprendente porque entonces pude confirmar nuevamente que Dios estaba obrando en mi vida. Y pues bueno, Él nunca me dejó sin provisión, Wendy. Él me sacó de 2 trabajos para ponerme en el trabajo en el que desde hace un año ahora me encuentro. En este empleo, pues percibo el doble del ingreso que yo percibía y me ha permitido compartir muchas cosas con mi familia y con mis seres queridos. Y por si fuera poco, Wendy, te cuento que hace 3 semanas Dios me regaló la oportunidad de emprender un negocio propio, un negocio con el que mi madre siempre había soñado y que pues bueno, ahora es atendido por ella misma. Tenía ya mucho tiempo, Wendy, que yo quería compartir este testimonio porque reconozco la obra de Dios en mi vida, porque Él me escuchó y sé definitivamente que Él obró en mi vida, Wendy. Sé que todo fue en su tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto. Quería decirle a la comunidad que nunca dejen de pedirle ni de orar por eso que tanto anhelan, porque Dios es maravilloso y siempre concede los anhelos de nuestro corazón. Y a ti, Wendy, pues quiero agradecerte por todo lo que logras con cada uno de nosotros a través de este podcast. Gracias, Wendy. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la comunidad. Felicidades, mi querida Ivette, porque sé que hoy ya estás en tu trabajo soñado. Dios estuvo escuchando tus oraciones, Él vio tus noches sin dormir, vio tu esfuerzo silencioso y te respondió con provisión, te ha respondido con estabilidad, con honra, con propósito. Quiero que sepas que Dios tiene para ti el Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Gracias por tu valentía, por confiar cuando estabas cansada. Gracias por arrodillarte cuando estabas agotada. Y gracias por no endurecer tu corazón. Yo sé que tú continuaste creyendo, mi querida Ivette, y Dios siempre premia la obediencia y la fe. Y si hoy tú estás pasando por un momento similar, de repente en un trabajo te sientes estancado, te sientes cansado, agotado, no dejes de orar. No dejes de pedir y pedirle a Dios específicamente. No dejes de rendirte delante de Él en oración, porque cuando tú oras y lo haces con todo el corazón, no pierdes. No es pérdida de tiempo, es entrega. Dios va a comenzar a obrar. Y ve, desde aquí, todos los íntimos te abrazamos, que Dios siga firmando tus pasos, que ese negocio florezca, que tu familia sea bendecida y que nunca olvides que el mismo Dios que te sacó de 2 trabajos para llevarte a tu promesa, seguirá guiando cada decisión que tomes. Sigamos creyendo, sigamos orando y sigamos confiando. Y yo también quiero comentarles sobre el testimonio de Rafael Benjumea y su pareja. Ellos
decidieron regresar a su país para empezar de cero. Después de vivir en el exterior, tomaron una decisión valiente, la de volver. Ellos no volvían por improvisación, ellos volvían con una oferta laboral asegurada. Era el plan, era la seguridad, era la razón principal del regreso. Pero el mismo día que llegaron, cancelaron el ingreso a la compañía. Imagínense eso, maletas recién deshechas, ahorros limitados, una deuda pendiente, y de pronto el suelo se les mueve. Lo que parecía una dirección de Dios parecía desmoronarse. Sin embargo, no se soltaron de la fe. Se apoyaron en su familia, se apoyaron el uno al otro y decidieron creer que Dios seguía teniendo el control. Pasaron 2 meses, los ahorros casi se terminaban y cuando humanamente las fuerzas comenzaron a flaquear, Dios intervino. Ella consiguió un trabajo mucho mejor que la oferta inicial por la cual habían regresado. No igual, mejor. Y él, desde el día 1, había decidido no desesperarse, sino prepararse. Comenzó a formarse en un área nueva profesionalmente, sembró en silencio, estudió, creció, se alineó con una dirección que sentía en su corazón. El 11 de febrero, escuchando la promesa 42, Dios les habló directamente. Éxodo 33:14 dice: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Ese mismo día tuvo su última entrevista. Al día siguiente recibió la noticia. Había sido seleccionado. Dios no solo cumplió con Rafael, Dios ordenó lo que parecía desordenado. Cerró las puertas equivocadas y abrió una puerta correcta. Porque cuando Dios va contigo, no importa el retraso, importa el destino final. Mis queridos Rafael y esposa, gracias por no rendirse, gracias por no permitir que una cancelación definiera su historia. Definitivamente, Éxodo 33:14 es para ustedes. Cuando Dios dice yo mismo, significa presencia, significa compañía, significa respaldo. ¿Y saben qué? Ustedes no regresaron solos. Dios regresó con ustedes. No estaban empezando de cero, estaban empezando desde una promesa. Que nunca olviden esto. Cuando una puerta se cierra el mismo día que tú llegas, eso no es rechazo, es redirección divina. Para algo mejor Dios te tiene. Así que sigan confiando, sigan sembrando, sigan creyendo, porque cuando Dios va con ustedes, todo terminará saliendo más que bien. Terminará siendo mejor. Que Dios los bendiga, queridos. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a Dani Morales. Quiero bendecir también a Holman Rodríguez, a Lady Jaimes. Muchas gracias a Antonieta Puma, Katia Molina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 1 de Samuel 17, verso 45, que dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y venimos en ese nombre, en el nombre del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre es que nosotros vamos a librar las más grandes batallas. No importa el tamaño de tu Goliat, lo que importa es que Dios está peleando por nosotros y que esta batalla es del Señor. Quiero que sepan que ustedes están en mis oraciones siempre. Muchísimas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Hoy corrimos 53K y todavía nos falta mucho por recorrer en esta carrera de la fe. Que tengan un día fabuloso y brillante. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.